El sol apenas comenzaba a asomar por las colinas de Jerécuaro, cuando un campesino, al conducir su vieja camioneta por un camino de terracería, frenó en seco. Frente a él, tirado entre piedras y tierra suelta, yacía el cuerpo inmóvil de un hombre. El polvo aún flotaba en el aire, pero lo que más helaba la sangre era la expresión congelada en el rostro de la víctima. Fernando Granados Alejo, exalcalde del municipio. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de minutos, patrullas municipales y agentes estatales acordonaron la zona. El cuerpo mostraba signos claros de violencia, la ropa rasgada, hematomas visibles y una herida en la cabeza. Un silencio tenso envolvía el ambiente mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado se acercaban con cautela, registrando cada detalle con precisión milimétrica. La tierra, testigo silenciosa, parecía retener secretos en cada huella. Pero detrás de esa imagen estática y brutal se ocultaba algo más que un crimen aislado. Jerécuaro no era ajeno a la violencia. En los últimos años, la presencia de grupos armados había desfigurado la vida cotidiana. Las calles donde antes se celebraban ferias y procesiones ahora se llenaban de murmullos, puertas cerradas y miradas evasivas. La sombra del crimen organizado se proyectaba con fuerza, y la muerte de Granados era una chispa más en un terreno plagado de tensión. Si te interesa conocer cómo se desentierra la verdad en uno de los rincones más azotados por la violencia en México, suscríbete ahora al canal. Cada historia es una ventana al corazón del país, donde la justicia aún busca su lugar. La Fiscalía local aún no emitía un pronunciamiento oficial, pero las redes sociales ya ardían con mensajes de luto y condena. Luis Alberto Mondragón Vega, también exalcalde de Jerécuaro, fue de los primeros en confirmar el hecho. Fernando fue un agente de cambio, un hombre comprometido con su pueblo, escribió en su cuenta. Las palabras reflejaban no solo la tristeza, sino una exigencia creciente: justicia. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch, comisionado nacional de seguridad, observaba en su oficina los primeros reportes del caso. No era un hecho más. No podía serlo. Harfuch había seguido de cerca el deterioro en municipios como Jerécuaro, donde las células del crimen organizado tejían redes con grupos locales, aprovechando la debilidad institucional. Su decisión fue inmediata. Harfuch no era un burócrata pasivo. Era conocido por actuar con rapidez y estrategia. En su mente, este asesinato era más que un ajuste de cuentas, era un mensaje. Y si algo había aprendido en sus años como jefe de seguridad, era que los mensajes del crimen no podían quedar sin respuesta. Ordenó abrir una investigación conjunta entre la Comisión Nacional y la Fiscalía de Guanajuato. Solicitó informes detallados sobre los antecedentes de Granados, sus vínculos, actividades recientes y, sobre todo, qué grupos armados habían operado en la región durante las últimas semanas. Para Harfuch, cada dato era una pieza de rompecabezas. Había patrones, ciclos de violencia que se repetían, movimientos casi coreografiados entre crimen organizado y actores locales. Y en ese rompecabezas, la figura de Granados representaba una incógnita. ¿Por qué Elas? ¿Por qué ahora? ¿Qué sabía o a quién había incomodado? Mientras tanto, en Jerécuaro, los rumores crecían. Algunos afirmaban haber visto una camioneta negra merodeando la zona horas antes del hallazgo. Otros susurraban nombres, apodos, historias turbias de viejas rivalidades. Pero el miedo era palpable. Nadie quería hablar oficialmente. La gente bajaba la voz cuando mencionaba el nombre de Fernando, como si al pronunciarlo pudieran invocar la misma violencia que lo había alcanzado. Y sin embargo, entre ese silencio colectivo, Harfuch comenzaba a ver una línea clara. El asesinato de Fernando Granados no era un hecho aislado. Todo indicaba que había sido ejecutado por un grupo armado local, con nexos específicos en la zona. No por encargo externo, sino como parte de una pugna territorial o una represalia directa. La operación se activó. Harfuch envió un equipo especial a Guanajuato,
No serían visitas protocolarias ni ruedas de prensa. Serían días de trabajo duro, de investigación, infiltración y cruce de datos. Sabía que cada minuto contaba. Sabía que cuanto más pasara el tiempo, más difícil sería desenredar los hilos. Y mientras el pueblo lloraba a su exalcalde, la maquinaria de justicia empezaba a moverse. Porque en el México de hoy no basta con lamentar, hay que actuar. Y Harfuch, como pocas figuras en el panorama actual, estaba dispuesto a hacerlo, sin titubeos, sin descanso. Jerecuaro no siempre fue sinónimo de miedo. Hubo un tiempo en que sus calles vibraban con música de banda, partidos de fútbol infantil y ferias patronales. Pero esa imagen se fue desvaneciendo lentamente, como una pintura expuesta al sol. Las primeras señales fueron sutiles, negocios cerrando más temprano, personas desapareciendo sin dejar rastro, patrullas con las sirenas apagadas cruzando deprisa. Luego vinieron las explosiones, los tiroteos, los cuerpos abandonados. La vida cotidiana fue cediendo espacio a la violencia. En 2024, una serie de detonaciones simultáneas estremeció la región. Varios puntos estratégicos del municipio fueron atacados con explosivos caseros. Aunque oficialmente se habló de un conflicto entre grupos, en los cafés y casas se mencionaba con temor creciente el nombre de un cártel, el CJNG. Sin embargo, Jerecuaro no era un terreno fácil. Allí otro grupo armado con raíces más locales también operaba. Era una guerra silenciosa por el control, y en medio de ese fuego cruzado vivía una población resignada a resistir. El asesinato de Fernando Granados agitó esa superficie adormecida. Granados no era un político cualquiera. Había sido presidente municipal entre 1997 y 2000, impulsor de proyectos comunitarios y fundador del Club Deportivo Jerecuaro. Incluso después de dejar la política, siguió activo en la vida local. Tenía una zapatería en el centro, donde atendía personalmente a sus clientes. Era una figura reconocida, cercana, respetada. Su muerte no solo representaba una pérdida humana, sino una afrenta directa a la comunidad. El clamor no se hizo esperar. Luis Alberto Mondragón Vega, quien también ocupó la presidencia municipal años después, lanzó una dura declaración en redes sociales. Exigimos justicia. Jerecuaro no puede seguir siendo rehén del miedo. El PRI estatal replicó su mensaje. Desde el ayuntamiento se emitió un comunicado donde se elevaban oraciones por el eterno descanso de Granados, pero entre líneas se percibía un grito contenido. Basta ya. La presión pública fue una fuerza clave. Harfuch lo sabía. Las investigaciones no solo debían avanzar por rigor legal, sino para evitar que el temor se convirtiera en costumbre. A los 2 días del hallazgo del cuerpo, él mismo llegó a Guanajuato. No hubo comitiva ostentosa, solo un helicóptero discreto, una camioneta sin logos y un equipo reducido pero eficaz. Su presencia alteró la dinámica local. La Fiscalía Estatal, hasta entonces cautelosa, comenzó a colaborar con mayor apertura. Se acordaron mesas de coordinación con la Guardia Nacional y en cuestión de horas se desplegaron operativos silenciosos en puntos clave de Jerecuaro y sus alrededores. No era solo una búsqueda de culpables, era una estrategia para recuperar el control narrativo, demostrar que el Estado no había renunciado a su deber. En una sala improvisada de la comandancia local, Harfuch escuchó con atención los primeros testimonios. Una mujer que vivía cerca del camino de terracería donde fue hallado el cuerpo aseguró haber escuchado disparos cerca de la medianoche. Un joven, desde el anonimato, relató haber visto una camioneta negra sin placas pasar varias veces durante esa semana. Los detalles eran fragmentarios, pero suficientes para comenzar a trazar líneas de conexión. Al mismo tiempo, se solicitó a los operadores de telefonía registros de actividad en esa zona durante las 24 horas previas al asesinato. Harfuch revisaba los informes personalmente, trazando en su libreta nombres, rutas, horas.
Una habilidad que había pulido durante años en la policía capitalina. Detectar patrones donde otros veían caos. La información comenzó a fluir. Algunos mensajes encriptados, interceptados por inteligencia, hablaban de ajustar cuentas y mencionaban siglas que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidas para la policía local. No era el CJNG, no era Santa Rosa de Lima. Era un grupo más pequeño, menos conocido, pero con presencia real en la zona. Y justo ahí, en ese cruce entre rumores, datos y silencios, Harfuch detectó una pista clave. El modus operandi coincidía con otros 2 casos recientes en municipios vecinos. Las armas usadas, los mensajes implícitos, el territorio donde abandonaban los cuerpos. Había un patrón, y esa era la primera llave hacia la verdad. Sabía que la prudencia era fundamental. El enemigo no era visible ni predecible, pero ya había un objetivo claro: encontrar a los responsables de la muerte de Granados, desmantelar su red y enviar un mensaje a toda la región. Aún era pronto para detenciones, pero el camino hacia la justicia había comenzado. Las primeras 72 horas tras el hallazgo del cuerpo de Fernando Granados fueron decisivas. Mientras el pueblo se sumía en una mezcla de luto y temor, el equipo de investigación liderado por Harfuch recorría Jerecuaro con un enfoque quirúrgico. No había espacio para errores. Cualquier paso en falso podía alertar a los involucrados o hacer que los pocos testigos dispuestos a hablar se retractaran. La zona donde fue abandonado el cuerpo volvió a ser examinada. Bajo la luz del día y con equipos de rastreo más sofisticados, se detectaron huellas de neumáticos que coincidían con un modelo de camioneta utilitaria usada comúnmente por grupos criminales. Cerca de un arbusto, se halló una colilla de cigarro aún con rastros de saliva. Se envió al laboratorio. Cada elemento, por insignificante que pareciera, podía ser la clave. En paralelo, Harfuch ordenó entrevistar a todas las personas que habían tenido contacto reciente con Granados. Comenzaron con su familia. Su hija menor, visiblemente afectada, contó que su padre había recibido amenazas semanas antes, pero que no quiso denunciarlas. No quería preocuparnos, decía que él conocía a todos en el pueblo y que eso lo protegía. El equipo apuntó cada palabra. La confianza de Granados en su entorno tal vez había sido su mayor debilidad. En su zapatería, un joven empleado confirmó que en los últimos días había notado clientes nuevos, rostros extraños que no eran del pueblo. Incluso mencionó que uno de ellos preguntó directamente por don Fernando, como si supiera quién era y qué hacía. Harfuch no necesitó más para ordenar una revisión de cámaras cercanas. Algunas aún funcionaban. En los registros se pudo distinguir parcialmente una camioneta negra con vidrios polarizados circulando cerca del local días antes del crimen. Pero más allá de la tecnología, Harfuch sabía que debía enfrentar otro obstáculo más complejo: el miedo. Muchos en Jerecuaro sabían o sospechaban algo, pero no estaban dispuestos a hablar. El silencio no era desinterés, era autoprotección. Las historias de represalias circulaban de boca en boca. En pueblos pequeños, cualquier susurro podía convertirse en sentencia. A pesar de ello, una fuente anónima se acercó a un miembro del equipo y entregó un dato crucial. Mencionó un rancho a las afueras del municipio donde, según él, se reunían personas armadas durante las noches. El lugar había sido denunciado meses atrás por vecinos, pero el caso fue cerrado sin resultados. Harfuch pidió revisar los archivos. En efecto, existía un reporte, pero se había archivado sin mayor indagación. Decidió no actuar de inmediato, necesitaba más información antes de intervenir. Mientras tanto, los analistas de inteligencia conectaban puntos. Las comunicaciones interceptadas hablaban en clave, pero se referían a una operación reciente en Zona Caliente. También mencionaban entregar el paquete al patrón, una frase que, aunque ambigua, coincidía con el momento del crimen. No había nombres concretos aún, pero los tiempos y los lugares coincidían. Esa noche, Harfuch se reunió con su equipo en una sala improvisada. Con mapas sobre la mesa,
comenzaron a marcar puntos: ubicación del hallazgo, ruta de la camioneta, testimonios, zonas de silencio y, sobre todo, los lugares donde los grupos armados habían mostrado actividad en los últimos meses. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Las rutas formaban un triángulo operativo. 3 zonas rurales conectadas por caminos secundarios, alejadas del ojo público, pero clave para controlar el flujo de armas, personas y dinero. Ya no se trataba solo del asesinato de un exalcalde. Había un sistema funcionando en la sombra, una estructura que usaba el silencio del pueblo como escudo, la falta de denuncia como camuflaje y el miedo como arma. Harfuch lo entendía bien. Había enfrentado estructuras similares antes, pero aquí el enemigo parecía más invisible, más metido en la tierra, más integrado en la cotidianidad. Y justo cuando todo parecía estancarse, llegó la pieza que faltaba. Un análisis preliminar de la colilla de cigarro arrojó coincidencia parcial con un individuo fichado por delitos relacionados con armas. Era un miembro menor de un grupo local, detenido años atrás y liberado por falta de pruebas. Su última dirección conocida estaba cerca del rancho mencionado por la fuente anónima. Harfuch no dijo nada en voz alta, pero en su interior ya tomaba forma una decisión. La paciencia se estaba agotando. Las piezas estaban casi listas para moverse. Solo faltaba un último empujón para cerrar el círculo. Esa misma madrugada, mientras la mayor parte del pueblo dormía y el cielo de Jerecuaro se cubría de nubes bajas, el operativo se puso en marcha. La orden era precisa: entrar al rancho señalado por la fuente anónima, sin generar alarma, pero preparados para cualquier resistencia. Harfuch había dado luz verde tras confirmar que el sujeto vinculado a la colilla había sido visto en las inmediaciones. No había tiempo que perder. El convoy se desplazó en silencio. Vehículos sin identificación, luces apagadas, armamento discreto, pero letal. En total, participaron elementos de la Guardia Nacional, agentes federales y un equipo táctico de élite. No se trataba solo de capturar a sospechosos, era una oportunidad para desmantelar una célula operativa en pleno funcionamiento. Al llegar al punto, el rancho parecía dormido. Sin embargo, bastaron segundos tras el primer avance para que todo se activara. Un centinela armado dio la voz de alerta y desde el interior comenzaron los disparos. La respuesta fue inmediata. En menos de 3 minutos el perímetro estaba asegurado. Se escucharon gritos, pasos apresurados, órdenes firmes. En un cobertizo trasero, 3 hombres intentaron escapar por una brecha hacia el monte, pero fueron detenidos por un segundo grupo que ya anticipaba la maniobra. Al revisar el lugar, se encontraron armas de alto calibre, municiones, radios de comunicación, teléfonos, documentos quemados a medias y mapas de rutas rurales. Pero lo más importante fue lo que encontraron en una de las habitaciones interiores. Un cuaderno de notas con iniciales, fechas, nombres abreviados y en una hoja suelta un fragmento escrito a mano que decía: Granados ya no representa riesgo. Patrón satisfecho. El impacto fue inmediato. Aquello era una confesión implícita, un eslabón directo con el crimen que había sacudido a todo el municipio. Harfuch fue informado en cuanto el equipo aseguró el lugar. Ordenó que los 3 detenidos fueran trasladados a una base federal bajo custodia especial. No podían arriesgar que escaparan o fueran silenciados. Durante los interrogatorios iniciales, uno de los hombres se quebró. Temblaba, sudaba, miraba constantemente a la puerta como esperando que alguien lo salvara o lo matara. Finalmente habló. Dijo que habían recibido órdenes de vigilar a Granados porque sabían que mantenía contacto con autoridades y que en una conversación telefónica interceptada por ellos, el exalcalde había mencionado entregar una lista de nombres a la fiscalía. Según su versión, eso fue lo que selló su destino. Harfuch escuchó la grabación del testimonio sin pronunciar palabra. Cada frase confirmaba sus sospechas. No era un asesinato casual, ni un ajuste de cuentas cualquiera. Era una ejecución planificada para silenciar a alguien que, aún sin cargo oficial,
seguía representando un riesgo para estructuras criminales enraizadas en la región. Al día siguiente, en una breve conferencia desde Guanajuato capital, Harfuch hizo público el resultado del operativo. Habló con serenidad, pero con firmeza. Hemos dado un paso importante para esclarecer el asesinato del exalcalde Fernando Granados. Este crimen no quedará impune. No reveló nombres, pero confirmó que había detenciones, pruebas materiales y una línea de investigación sólida. Agradeció la colaboración de la Fiscalía Estatal y subrayó que el combate al crimen organizado no distinguía rangos ni fronteras. Las imágenes del rancho, las armas incautadas y las declaraciones oficiales comenzaron a circular por todo el país. Por primera vez en semanas, la comunidad de Jerécuaro sintió que algo se movía en su favor. El miedo no desapareció, pero se abrió paso una emoción distinta: la posibilidad de justicia. En la plaza principal, algunos vecinos comenzaron a dejar veladoras frente a la antigua zapatería de Granados. Otros organizaron una misa en su memoria. Nadie hablaba muy alto, pero las miradas eran distintas. No era esperanza plena, pero sí una luz tenue entre tanta oscuridad. Para Harfuch, el operativo era apenas el inicio. Sabía que los hombres capturados eran ejecutores, no autores intelectuales, pero también sabía que, desde ese momento, tenía una vía clara para seguir avanzando. El patrón al que hacían referencia aún era un fantasma. Su nombre real, su función exacta, su red de influencia, todo seguía en la penumbra. Pero ahora tenían una dirección, un cuaderno, una confesión. Tenían el viento a favor, y mientras el eco de los disparos aún retumbaba en las colinas del sur de Guanajuato, el mensaje era claro: los días de impunidad comenzaban a contarse. Las audiencias judiciales comenzaron bajo estricta vigilancia. Los 3 detenidos del operativo en el rancho fueron presentados ante el juez de control con pruebas que hablaban por sí solas: armas, mapas, anotaciones con nombres y referencias claras al exalcalde Fernando Granados. La Fiscalía formuló imputaciones por homicidio calificado, asociación delictuosa y participación en grupo armado. Las defensas intentaron desviar el foco, pero el peso de la evidencia era contundente. Uno de los implicados pidió protección a cambio de más información. Su declaración voluntaria permitió identificar un patrón operativo más amplio. El grupo armado no solo ejecutaba tareas de vigilancia y eliminación de objetivos, también mantenía vínculos con exfuncionarios de bajo perfil que les filtraban movimientos de autoridades. Esa confesión dio pie a nuevas órdenes de investigación, pero sobre todo, confirmó lo que Harfuch ya sospechaba. El crimen organizado no solo se escondía entre cerros y caminos de tierra, también respiraba dentro de las instituciones. En Jerécuaro, la reacción fue casi inmediata. El ayuntamiento emitió un segundo comunicado en el que reconocía el trabajo de las fuerzas federales y expresaba su confianza en que se haría justicia plena. Desde el PRI estatal, portavoces celebraron la contundencia del operativo y el compromiso mostrado por Harfuch. Incluso figuras políticas distanciadas entre sí coincidieron en que lo ocurrido marcaba un antes y un después. En la calle, los rostros comenzaban a cambiar. Aún con precaución, algunos vecinos se animaban a comentar los avances. La zapatería de Fernando Granados, que permanecía cerrada desde el día de su muerte, fue adornada con flores, veladoras y mensajes escritos a mano. Gracias por tu valor. Jerécuaro no te olvida. Los hijos del exalcalde emitieron un mensaje público agradeciendo las muestras de cariño y resaltando la labor de quienes, en silencio, habían trabajado para descubrir la verdad. En una entrevista a medios nacionales, Omar García Harfuch expresó con claridad: el crimen no se combate con discursos, se combate con hechos. Este operativo no es un final, es un punto de partida. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sus palabras resonaron no solo en Guanajuato, sino en todo el país. La figura del comisionado se fortalecía. Era visto no como un político más, sino como un operador de campo.
un hombre que asumía riesgos y enfrentaba las estructuras criminales sin ceder al miedo. En privado, Harfuch continuaba coordinando nuevas líneas de investigación. Sabía que la red no estaba completamente expuesta. Había nombres aún sin rostro, conexiones aún sin prueba. Pero el silencio comenzaba a quebrarse. Los datos llegaban, los informantes se multiplicaban y los municipios vecinos empezaban a colaborar con mayor transparencia. La Fiscalía General del Estado confirmó que el caso Fernando Granados sería tratado como crimen de alto impacto, con investigación permanente. La carpeta no sería cerrada con los 3 detenidos, sino ampliada hasta desmontar por completo la red detrás del asesinato. Por primera vez en años, Jerecuaro figuraba en las noticias no solo como zona de conflicto, sino como ejemplo de que, con voluntad política y acción decidida, sí era posible recuperar espacios. En una entrevista emotiva, la esposa de Granados dijo una frase que resumía el sentir de muchos. Mi marido no murió en vano. Su muerte fue una semilla de valor. Lo que hicieron con él no puede repetirse con nadie más. Harfuch escuchó esas palabras desde su oficina, con el ceño fruncido, pero con una determinación renovada. Aún no había terminado, ni él, ni su equipo, ni la justicia. Esa noche, en la plaza de Jerecuaro, vecinos encendieron 100 velas. No era una marcha, ni una protesta, ni un evento político. Era una muestra silenciosa de que la comunidad estaba despertando, que la memoria de Fernando Granados seguiría encendida y que los días de impunidad estaban siendo contados, uno a uno. Si esta historia de lucha por la justicia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo las verdades que se ocultan en los rincones más olvidados del país. Y no te vayas aún. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y conoce otra historia donde la verdad también encontró su camino.